Hola, hoy día vamos a ver dinámica de partículas, solo el método fuerza, masa y aceleración. La otra semana vamos a hacer ejercicios del sistema de partículas y de energía, ya que así podemos ir mezclando todo en ejercicios, los podemos resolver de hartas formas para ir conociendo toda la materia. Estos son los ejercicios de hoy día, no son excesivamente complejos, pero son súper útiles para entender unas cositas de la materia. Este es el otro. Ahí para que se vaya viendo al tiro. Y así los puedan leer. Igual este ya lo voy a subir, así que. Eso primero vamos a hacer como un análisis teórico de lo que es esta materia. Aquí tengo un poquito avanzado el dibujo y vamos a explicar la teoría. Para dinámica de partículas, lo más importante siempre, o sea, la ecuación que nos rige en este método de fuerza, masa y aceleración, es eso, es la segunda ley de Newton, la cual la podemos escribir como fuerza, la sumatoria de las fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración. Esta es una expresión vectorial, por lo tanto, de aquí pueden salir como hasta tres ecuaciones de esta formulita, ya que generalmente podemos trabajar hasta eh, en 3D. Así que esta fórmula la hayan conocer de antes, y no es nada nuevo, pero lo que aporta como interpretarla, es que nos da una relación de igualdad entre la sumatoria de fuerza y la masa por la aceleración. Y eso nos lleva a pensar en una equivalencia que se da entre los vectores que produce la masa por la aceleración y los vectores que se producen por la fuerza. Entonces, de antes nosotros conocíamos, de antes nosotros conocíamos que existían los diagramas de cuerpo libre, que era un diagrama en el cual nosotros podíamos expresar todas las fuerzas de un cuerpo, todas las fuerzas que le afectaban. Ahora, por ejemplo, esta fuerza 1, fuerza 2, aquí podría haber una fuerza 3, una fuerza 4 también, lo que sea. Entonces, así en el diagrama de cuerpo libre nosotros expresamos mediante vectores, mediante un dibujo, un esquema, todas las fuerzas que afectan a un cuerpo. Mediante esta relación de la segunda ley de Newton, podemos también traer otro diagrama que va a ser equivalente, que es el DMA, que es un diagrama con el cual nosotros vamos a expresar todos los vectores que afectan a este cuerpo, pero desde el punto de vista de la aceleración por la masa. Entonces, por ejemplo, si a este cuerpo le afectara, no sé, solo esta fuerza, este cuerpo va a tender a desplazarse, así, va a seguir ese camino, se va a desplazar. Y eso lo podemos expresar va a generar una aceleración y una velocidad, aunque a veces puede tener aceleración sin tener velocidad. Entonces, este diagrama nos va a servir para eso, para expresar cómo van a actuar las aceleraciones en este cuerpo. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que el cuerpo es de masa m y la aceleración actúa así. Y al final la idea de esto es que estas dos relaciones, tanto la que sea de aquí como la que sea de acá, sean equivalentes. Entonces así podemos trabajar de forma geométrica las fuerzas, como siempre hicimos, que por ejemplo hay una fuerza que actuaba hacia un cuerpo, y aquí conocíamos el ángulo, y, y ahora vamos a poder hacer lo mismo. Por ejemplo, si vamos a ver que un cuerpo se mueve con una aceleración así, también vamos a conocer este ángulo y vamos a poder trabajar la aceleración también con geometría, al igual como se hacía con la fuerza en física 1, en estática, en distintos temitas así. Cabe destacar que como una ecuación vectorial, como tenemos la sumatoria de las fuerzas como vector igual a la masa por la aceleración también como vector, podemos trabajar en cualquier sistema que nosotros nos propongamos. Por ejemplo, podemos trabajar en polares, cilíndricas, tangente normal, todo está válido. Así que es una herramienta bien fuerte que nos sirve para evaluar muchos problemas. De aquí también se pueden hacer como interpretaciones de energía, pero eso lo vamos a ver la otra semana. Creo que eso es todo respecto a la teoría, por lo menos de dinámica, cinética, creo que le dicen los libros a esta cosita.
Así que como el profe, bueno, en general a esto se le da harto con cinemática, entonces no podemos olvidar algunas relaciones de cinemática, como que por ejemplo, aquí vamos a trabajar mucho con la aceleración, pero de aquí también podemos interpretar que la velocidad va a ser la integral de la aceleración respecto al tiempo, y tenemos que la velocidad va a depender del tiempo, y que la posición respecto al tiempo también va a depender de la aceleración de alguna forma, pero lo vamos a expresar como en función de la velocidad. ¿Ok? Entonces, estas son relaciones importantes que nunca hay que olvidar. También podemos evaluar muchos problemas usando estas relaciones matemáticas. Y también otra cosa que no se tiene que olvidar es la regla de la cadena, que es lo que ya conocíamos, que es la aceleración. Nosotros sabemos que es la derivada de la velocidad respecto al tiempo, pero no podríamos buscar una manera de dejarla en función de la posición. Entonces, perdón, aquí, no estoy bien. Entonces esto lo podríamos expresar así como con una regla de la cadena, que es con como una especie de truco, por decirlo así, de tener dx por dx de t. Here's what I found on the web. Perdón. Entonces, esto nos podríamos obtener finalmente que la aceleración podría ser la derivada de la velocidad respecto a la posición por la velocidad. Así que eso también es bastante útil. Y esto, claro, lo podríamos ver como ecuación diferencial, pero no importa mucho. Y este método, esta regla de la cadena que usamos aquí, también se puede extrapolar a distintos sistemas de coordenadas, porque esto está hecho de forma matemática, no estamos trabajando con un sistema de coordenadas en particular. Por ejemplo, y no solamente con la aceleración y velocidades lineales, también lo podríamos trabajar con velocidad angular, con aceleración angular, que sería la derivada de esto, y también obtendríamos la misma relación, que esto sería la aceleración angular, y esto sería respecto al ángulo θ por la velocidad angular nuevamente, que simplemente se repite el mismo procedimiento. Entonces eso es como toda la teoría respecto a esta materia de cinética, dinámica de partículas, con, con esta formulita y algunas relaciones matemáticas que son bien útiles a la hora de resolver el problema. Entonces ahora, sin más teoría, vamos a empezar a resolver el ejercicio. Bueno, entonces este es el primer ejercicio. Una partícula P está en un plano inclinado, se va a deslizar sin rodar. Eso es súper importante entender la diferencia de cuando rueda a cuando se desliza. Y el ángulo que forma el plano con la horizontal es alfa. Se parte del reposo, del punto más alto. Nos pide determinar la aceleración, la velocidad y la distancia recorrida. Así que, si se fijan, esto es todo lo que vimos recientemente nombrado, así que no es muy... tenemos todas las herramientas para resolverlo. Mencioné el DCL y el DMA, así que vamos a partir con eso para que si queda alguna duda con la explicación se entienda mejorcito. Entonces vamos a dibujar dos bolitas. Este va a ser el DCL y este va a ser el DMA. Entonces a esta partícula, ¿qué fuerzas la van a afectar? Como la partícula está cayendo por su propio peso, no tiene ninguna fuerza externa, como, bueno, el peso ya cuenta como fuerza externa, pero no hay ninguna otra fuerza que la afecte, además de su propio peso. Entonces el diagrama de cuerpo libre va a ser bien simple, vamos a tener que va a ser el peso de la misma partícula y a su vez la normal que actúa. Lo importante aquí es trabajar con un sistema de referencia conocido, en este caso vamos a utilizar el sistema clásico y X. Por enunciado sabemos que ese ángulo es alfa. Ahora repetimos lo mismo pero con el DMA para la partícula.
Entonces, si la partícula cae hacia abajo, significa que va a tener una aceleración lineal que va a ir de esta manera. Entonces aquí tendríamos una masa por aceleración. Entonces, como cae de esta manera, acá se va a repetir nuestro ángulo alfa. Aquí vamos a tener nuestra aceleración en X por la masa. Y también vamos a tener una aceleración en Y por la masa. Que esto debería formar la suma vectorial correspondiente. Siempre el DMA y el DCL los tenemos que basar en el mismo sistema de coordenadas, en el mismo plano. No en el mismo plano, en el mismo sistema de coordenadas. Entonces, por ejemplo, al igual como antes definimos que íbamos a usar este sistema, aquí tenemos que ser congruentes con lo mismo y utilizarlo. Así que ahí va. Ahora, ¿cómo partimos esto? Primero tenemos que hacer la sumatoria de fuerza en X, la sumatoria de fuerza en Y, y esto igualarlo a la aceleración. Yo generalmente trabajo con matrices, así que, o sea, no es como trabajar con matrices, pero sí es como más ordenado para mí expresar esto. Lo importante acá es saber cómo se va a repetir este ángulo. Si acá tenemos nuestra normal y acá tenemos el peso, vemos que el peso actúa en la misma línea que el eje Y que definimos. Por lo tanto, esto lo voy a poner, sepa aquí no. Entonces este ángulo se repite acá se repite alfa, por lo tanto si cerramos un triángulo, este sería el complementario de alfa y este sería el complementario de alfa que sería alfa. Así que ya tenemos el ángulo para poder descomponer la normal. Entonces nos quedaría la normal por el seno de alfa en X y en Y tendríamos la normal por el coseno de alfa. Y esto sería igual a la masa por la aceleración. Si se fijan, tenemos la aceleración en X y la aceleración en Y. Aquí iría la aceleración en X y aquí iría la aceleración en Y. Pero con el DMA ya tenemos la forma de relacionar la aceleración. Entonces la aceleración en X sería m por A, o sea, por A, que vamos a decir que es el módulo de la aceleración completa, por ponerle un nombre. Entonces vamos a tener m por A por el coseno de alfa. Entonces aquí iría m por A por el coseno de alfa. Por otra parte, aquí abajo vamos a tener m por A por el seno de alfa, pero esta aceleración apunta en sentido contrario al sistema de referencia que elegimos, por lo tanto es negativa. A seno de alfa. Entonces aquí ya tenemos todo lo necesario. Sabemos de física que el peso va a ser igual a la masa por la gravedad. Por lo tanto, no queda nada más que ya poder ponernos a trabajar. O sea, ya tenemos tenemos dos incógnitas, que sería la aceleración y la normal, porque el meso y la gravedad es conocido, entonces sí tenemos dos ecuaciones, así que podemos resolver. De la ecuación de X, por ejemplo, podemos despejar la normal. Como a nosotros nos importa saber la aceleración, la velocidad y la distancia, la normal no importa poco, así que si despejamos, sacamos al tiro la aceleración, no nos importaría calcular la normal. Así que vamos a hacer lo más rápido. Seno de alfa, esto lo obtuvimos de X, y luego si reemplazamos esto, que voy a llamar, que si usamos esto en Y, por ejemplo, vamos a tener que voy a hacerlo más lentito eso. Vamos a tener que menos mg más la aceleración por m coseno de alfa partido en seno de alfa por coseno de alfa va a ser igual a menos m a seno de alfa. Entonces voy a borrar, o sea, voy a hacer espacio en la otra hoja y ya, entonces aquí reescribí, lo único que hice fue multiplicar los cosenos y
tenemos una única incógnita que es la aceleración, así que la vamos a despejar. Nos quedaría que menos mg va a ser igual a menos ma seno de alfa menos am coseno cuadrado de alfa partido en seno de alfa. El menos 1 se simplifica y la masa también. Vamos a multiplicar. Todo esto se simplifica, así que nos quedaría menos g, no, nos quedaría a seno de alfa más am coseno cuadrado de alfa partido en seno de alfa, g igual a factor de seno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de alfa. Aquí me falta borrar ese m, seno cuadrado de alfa partido en seno de alfa. Seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Por lo tanto, nos va a quedar que la aceleración va a ser igual a g seno de alfa. Nos va a quedar esa expresión acá. Yo sé que la normal no la piden, pero si la tuviéramos que calcular, nos quedaría, la normal dijimos que era a por m coseno de alfa partido en seno de alfa. Y esto va a ser igual a, se va a ir el seno, nos va a quedar mg coseno de alfa. Así que ahora voy a hacer espacio y seguimos con las preguntas. Ya. Entonces, como habíamos definido que la aceleración iba a ser igual a g seno de alfa, tenemos que determinar la velocidad y la posición. Por lo tanto, como nos piden todo esto para o la posición en un tiempo t, podemos dejar t como expresado. Así que simplemente nosotros vamos a ver que la aceleración va a ser igual a la derivada respecto al tiempo, y esto va a ser igual a g seno de alfa. Por lo tanto, integrando esto, nos va a quedar que la velocidad va a ser igual a g seno de alfa t. Y eso sería la velocidad. Por otra parte, la posición va a ser igual a g, me estoy adelantando mucho. Entonces, la velocidad va a ser igual a la derivada de la posición respecto del tiempo. Y esto dijimos que era igual a g seno de alfa t. Por lo tanto, integrando, vamos a obtener que la posición va a ser igual a g seno de alfa t cuadrado medios. Si por alguna razón necesitáramos determinar la velocidad en función de la posición, simplemente utilizamos la expresión que habíamos visto antes. Va a ser igual a A. Entonces, nos va a quedar que dv por v, esto es mejor explicarlo, mostrarlo al revés. Nos va a quedar v por dv igual a la aceleración. La aceleración dijimos que era g seno de alfa por dt. Integrando, vamos a tener que v cuadrado partido en 2 va a ser igual a, perdón, esto no es de t, esto es de x. Entonces va a tener g seno de alfa x. G seno de alfa x. Ahora, si por ejemplo quisiéramos comprobar que este resultado está correcto, por esas cosas de la vida, simplemente tomamos esto y lo reemplazamos en esa otra expresión. O sea, si tuviéramos que comprobar, aquí es más fácil y se nota que está bien hecho, pero si tuviera un problema más complejo, quizás me interesaría comprobarlo de alguna manera. Simplemente reemplazamos b igual a g
seno de alfa x. Entonces simplificamos lo que se puede simplificar, por ejemplo la g al seno, y de acá nos queda que x va a ser igual a g seno de alfa t cuadrado medios, que es lo mismo que nos dio de la otra manera. Entonces así comprobamos que todo cuadra, todo tiene sentido, y lo entretenido es que lo comprobamos. Entonces ahora vamos a pasar con el siguiente ejercicio. Bueno, entonces aquí está el dibujito del segundo tema, del segundo problema. Aquí actúa el roce de un coeficiente mu. Entonces, lo importante que nos dice el enunciado es que el cuerpo desliza, y eso significa que la fuerza de roce actúa en un sentido, porque si el cuerpo rotara, la fuerza de roce actuaría en otro sentido. Eso lo voy a explicar ahora con el dCl y el dMA. dCl. Entonces aquí tenemos nuestra partícula. ¿Qué fuerzas le afectarían? La normal. También le afectaría el peso. Y como se desliza, como esto se mueve hacia abajo y se desliza, esto significa que la fuerza de roce actúa hacia acá. Ahora, si el cuerpo, por ejemplo, tuviera una rueda y rota, para que pudiera rotar, la fuerza de roce tiene que actuar en sentido contrario. ¿Ok? Entonces, si el cuerpo rota, si fuera una rueda que va girando, la fuerza de roce actúa en sentido contrario. En cambio, si el cuerpo únicamente se desliza, la fuerza de roce actúa en sentido contrario al movimiento. Entonces, como la fuerza de roce, si el cuerpo se desliza, actúa en un sentido, y la fuerza de roce, si el cuerpo va girando y moviéndose, actúa en el otro sentido, significaría que el problema va a cambiar totalmente de resultado si nosotros consideramos una situación u otra. Por ejemplo, si aquí consideráramos que si nos dicen que el cuerpo desliza y consideramos la fuerza de roce como si rotara, el resultado va a estar malo, porque como nuestra ecuación por segunda ley de Newton tiene esta forma, y cuando estamos trabajando un problema en dos dimensiones tenemos solo dos ecuaciones, tenemos que tener certeza y conocimiento de todos los otros valores. En cambio, si por ejemplo nosotros consideramos el vector fuerza de roce en un sentido que no es, nos lleva a error. Así que eso es importante. Si el cuerpo rota, la fuerza de roce va en sentido así. Si el cuerpo se desliza, el sentido va opuesto al movimiento. Así que ahora voy a borrar esto y voy a seguir con el DMA. Bueno, entonces el DMA sería exactamente igual al caso anterior. DMA. Entonces tendríamos una aceleración por la masa en este sentido. Y aquí actuaría nuestro ángulo alfa. Por lo tanto, aquí no van a variar muchas cosas. Lo único que puede cambiar va a ser que o sea, no lo único que puede, que va a cambiar es que se van a sumar más valores. Como siempre, tenemos que definir un sistema de referencia correcto, que sería este, y x, y x acá, y aquí también, y x. Entonces ahora voy a escribir las ecuaciones. Entonces aquí escribí las ecuaciones. Si se fijan, no cambia nada al problema anterior, excepto por la fuerza de roce. Y la fuerza de roce actuaría exactamente con este ángulo de alfa. Por lo tanto, la fuerza de roce actuaría exactamente con este ángulo alfa, entonces la podemos descomponer fácilmente. Y la normal también tendría el ángulo alfa aquí. Entonces lo descomponemos. Entonces la normal apuntaría hacia arriba en n seno de teta. En x, como n seno de teta actuaría en x, y la fuerza de roce en x actuaría como menos f coseno de teta, porque va en sentido contrario a nuestro sistema de referencia. Y
En el caso del eje Y, se repetiría el mismo proceso. Tendríamos el peso que actúa, tendríamos la normal por coseno de teta va en positivo, el peso va en sentido contrario, negativo, y la fuerza de roce, según esta forma, va en sentido positivo también. Y la masa por aceleración por coseno de teta menos seno de teta es simplemente la descomposición geométrica que sale del DMA, que es lo mismo que vimos antes. Así que podemos continuar con esto y empezar a resolver. Por ejemplo, de X podemos despejar la normal igual que antes y nos quedaría que la normal por seno de alfa va a ser igual a MA coseno de alfa más F coseno de alfa. ¿Ok? Entonces luego simplemente podríamos decir que la normal va a ser igual a MA coseno de alfa más F coseno de alfa partido en seno de alfa. Ya, entonces esta ecuación nos quería la normal, pero me equivoqué porque la fuerza de roce, así como F, no es un valor conocido. Por lo tanto, tenemos que usar, bueno, de física también sabemos que la fuerza de roce F en este caso va a ser igual a el coeficiente de roce por la normal y que el peso también igual que antes va a ser mg. Entonces, perdón, voy a borrar esto porque la fuerza de roce no podemos trabajarla así porque no cuenta como conocida. Entonces, al igual que antes, vamos a tener que n, bueno, esto también lo voy a tener que sacar porque no es conveniente trabajarlo así. Entonces esto va a ser n seno de alfa menos n mu coseno de alfa igual a ma coseno de alfa. Por lo tanto, n va a ser igual a ma coseno de alfa, ma coseno de alfa partido en seno de alfa menos mu coseno de alfa. Entonces sí, ya tenemos nuestra expresión para la normal. Y esta expresión, que vamos a llamar estrellita, la vamos a reemplazar en nuestra ecuación para y. Y voy a hacer espacio y vuelvo. Ya, entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos la expresión para la normal que obtuvimos antes. Y tenemos la ecuación de y que habíamos obtenido también. Bueno, f, sabemos que f va a ser igual a la normal por el coeficiente de roce. Por lo tanto, vamos a tener que menos w más n coseno de alfa más n mu seno de alfa va a ser igual a menos, ma seno de alfa. Por lo tanto, reemplazamos nuestro valor de la normal aquí. Aquí vamos a tener coseno de alfa y aquí hay coseno de alfa, nos va a quedar coseno cuadrado de alfa. Seno de alfa menos mu coseno de alfa. Acá la normal la volvemos a reemplazar. Ma coseno de alfa partido en seno de alfa menos mu coseno de alfa y todo esto multiplicado por un seno de alfa. Y esto va a ser igual a menos ma seno de alfa. Voy a reemplazar al tiro aquí el w para no hacer otra línea de desarrollo. Que w sabemos que es mg. Por lo tanto, aquí podemos simplificar m. Se va m, se va m y se va m y se va m. Y ahora simplemente nos queda operar todo esto para obtener una relación un poquito más simple. Bueno, y antes que eso también nos queda despejar A. Entonces vamos a tener que menos G, perdón, voy a usar el negro acá. Entonces de aquí despejando simplemente voy a pasar bueno, voy a dejar acá. No, aquí está el lápiz. G va a ser igual a la aceleración
factor de coseno cuadrado de alfa partido en seno de alfa menos mu coseno de alfa más coseno de alfa, seno de alfa, partido en seno de alfa menos mu coseno de alfa, más seno de alfa, que hay que multiplicarlo por, bueno, hacemos pasar la suma de fracciones correspondiente, seno de alfa por coseno de alfa, partido en seno de alfa menos mu coseno de alfa. Todo esto así. Por lo tanto nos va a quedar, bueno, primero vamos a trabajar un poquito esa expresión que está ahí adentro, que va a ser g igual a por coseno de alfa más coseno de alfa seno de alfa más seno de alfa al cuadrado menos mu coseno de alfa seno de alfa. Y todo esto dividido en seno de alfa menos mu coseno de alfa. ¿Qué podemos fijarnos aquí? Tenemos primero acá que coseno de alfa, un coseno cuadrado de alfa y un seno cuadrado de alfa. Por lo tanto, por identidades trigonométricas, esto daría 1. Y por otra parte tenemos coseno de alfa, seno de alfa acá, y también tenemos coseno de alfa, seno de alfa acá. Tenemos aquí, así que lo podemos factorizar. Así que voy a hacer espacio y continúo. Un detalle que me fijé recién que pasó aquí fue que me comí el mu. De esta expresión de acá, este es n por mu seno de alfa, y este está expresado acá. Y en este término aquí faltó el mu, que aquí faltó el mu y que acá faltó el mu, por si acaso. Así que dejamos eso ahí y ahora sí continúo en la otra hojita. Ya, entonces aquí reescribí la expresión que teníamos de antes. Y aquí vamos a aplicar lo que decíamos. Por ejemplo, tenemos coseno de alfa y seno de alfa. Esto sería un 1 por identidad trigonométrica. Entonces nos va a quedar 1. Y mu coseno de alfa seno de alfa menos mu coseno de alfa seno de alfa nos va a dar 0. Por lo tanto nos va a quedar esto partido en seno de alfa menos mu coseno de alfa. Y todo esto por la aceleración. Por lo tanto, nos va a quedar que la aceleración va a ser igual a g por seno de alfa menos mu coseno de alfa. ¿Ya? Entonces esta sería la respuesta de la primera pregunta, de la parte A. Un detalle como interesante, no tan interesante de este problema así, es que cuando resolvimos el mismo ejemplo, el mismo ejercicio, pero para el caso sin roce, la normal nos dio mg coseno de alfa. Y en este caso con roce, la normal habíamos quedado que iba a ser ma coseno de alfa partido en seno de alfa menos mu coseno de alfa. Entonces si nosotros reemplazamos la aceleración que conocemos aquí, nos va a quedar que la normal va a ser igual a g por m por seno de alfa menos mu coseno de alfa por coseno de alfa, y todo esto partido en seno de alfa menos mu coseno de alfa. Es decir, se simplificaría eso con eso, y nos quedaría que la normal, que el valor de la normal es mg coseno de alfa, lo cual es el mismo valor que nos dio en el ejemplo anterior cuando hicimos el problema pero sin roce. Por lo tanto, es una buena forma saber que si nos complica calcular la normal con un ejercicio con roce, quizás podríamos estudiar en el mismo problema pero sin roce, porque si vemos esto, la normal no se ve afectada por la existencia del roce. Directamente si consideramos un plano un sistema rotado, un sistema de referencia rotado.
Entonces es algo bueno para tener en cuenta. Y ahora el problema continúa. Ya que sabemos que la aceleración es igual a g seno de alfa menos mu coseno de alfa, para determinar lo anterior, simplemente tenemos que repetir el mismo proceso, saber que la aceleración es la deriva de la velocidad respecto al tiempo. Por lo tanto, la velocidad va a ser g seno de alfa menos mu coseno de alfa por el tiempo. Y la posición sería igual a g seno de alfa menos mu coseno de alfa por t cuadrado medios. Y si lo queremos ver como fórmula para este caso, para el caso de b de x por b igual a a, aquí siempre vamos a tener que a, la aceleración por x, va a ser igual a b cuadrado partido en 2. Considerando para cada ejercicio, claro, las condiciones que nos den. Pero por lo general, que siempre partimos del reposo y cosas así, podemos usar esto como fórmula. Por lo tanto, la velocidad en función del tiempo, despejando a esto, nos quedaría b va a ser igual a raíz de 2a x. Por lo tanto, la velocidad en función de la posición nos quedaría la raíz de 2 veces por a, que dijimos que era g por seno de alfa menos mu coseno de alfa y todo esto por x, sería esto. Y al igual aquí podemos reemplazar para ver si tienen sentido los resultados que nos dieron, pero no lo voy a hacer. Y vamos a avanzar con el siguiente problema. Con el siguiente problema al tiro. Bueno, este es el otro problema. Consiste en que partía la partícula desde A y luego se dejaba caer y tenemos que calcular cuándo deja de tocar esta esfera, en qué punto se desprende y la velocidad o rapidez con la que se desprende en ese punto, en este caso rapidez, ya que no me importa el vector que tenga. Cosas importantes para saber cómo podemos determinar cuándo se va a desprender. Tendríamos que trazar una posición. Como estamos trabajando en una esfera, lo que más que nos conviene es trabajar en coordenadas polares. Si se fijan aquí el dibujo ya trae eso bastante explícito. Entonces lo que vamos a buscar es determinar el ángulo para el cual se desprenda. Y como es una esfera va a tener harto sentido trabajar con eso, en vez de con alguna posición o como algún arco o cosas así. Así que vamos a empezar a resolverlo. Voy a hacer el dibujito y ya. Entonces aquí ya tenemos el dibujito, el esquema hecho. Y vamos a partir con lo mismo de siempre. Vamos a calcular, vamos a hacer el DCL y luego el DMA. El DCL, bueno, no es mucho, no es nuevo, ya que se repiten las mismas fuerzas que en el caso anterior. Actuaría la normal por estar chocando con la superficie, o sea, estar en contacto con la superficie, y también el peso, W. Y por otra parte, también actuaría el DMA. El DMA en este caso es distinto porque la partícula que estamos viendo está cayendo por la esfera. Por si acaso la superficie no tiene roce. La partícula está cayendo por la esfera, por lo tanto, está trabajándose una aceleración en coordenadas polares. Por lo tanto, como estamos en coordenadas polares, la aceleración la podemos estudiar al tiro como si fueran dos. Vamos a tener una aceleración lineal, que vamos a decir a teta, o sea, una aceleración tangente a la superficie, y vamos a tener otra aceleración que actúa hacia el centro, de nuestra esfera, en la cual está apoyada la cosita. La esfera, la partícula. Como siempre también tenemos que trabajar con un sistema de coordenadas, un sistema cartesiano clásico, vamos a decir, bueno, no tiene sentido usar este sistema de coordenadas porque estamos trabajando en polares, por lo tanto vamos a trabajar con el sistema polar. En este caso nuestro sistema polar tendría la siguiente forma, tendríamos una fuerza que actúa
radial y una componente que actúa perpendicular a la radial, que sería teta. Lo mismo pasaría aquí, vamos a tener una componente que actúa radial y una componente que actúa con teta tongo. Por lo tanto, ya nos movimos de nuestro sistema clásico, el de cartesiano XY, y nos transformamos al sistema polar. Lo importante aquí es que nuestra aceleración en coordenadas polares va a tener esta forma. Esto es de cinemática, por si acaso. Nuestra aceleración en coordenadas polares va a tener la siguiente forma de verse. Va a ser esta expresión de acá. Bueno, esta expresión la vamos a tener que usar en nuestra ecuación de segunda ley de Newton, pero podemos ir simplificándola al tiro, dándonos cuenta que aquí, como es una esfera, el radio es constante, por lo tanto no existen derivadas del radio en sí. Así que con eso ya facilitamos harto nuestro problema. Ahora, entonces, voy a seguir trabajando con matrices porque me acomoda con esta forma de hacer la notación. Y entonces, ¿cómo tendríamos esto? En R tendríamos la normal. Y bueno, y aquí tenemos lo mismo. Acá tenemos que determinar el ángulo θ para poder descomponer W. Si por ejemplo imaginamos que aquí estuviera el centro, esto lo voy a hacer con otro color. Si imagináramos que aquí está el centro, y esto así, esto sería θ. Pero nosotros tenemos que buscar θ para descomponer W en función de R y θ tongo. Por lo tanto, sabemos que esta línea de ahí que estoy marcando es nuestro eje radial, aunque no lo parezca. Y aquí esto va a formar una perpendicular con nuestro eje en θ tongo. Por lo tanto, este ángulo también es 90, y este ángulo de acá, que vamos a adquirir un puntito, sería el complementario de θ. Como este ángulo es el complementario de θ, esto significaría que el complementario del complementario de θ sería θ. Y en este lugar estaría nuestro ángulo θ. Si hay dudas con esa geometría, háganla y ahí va a aclararse, creo yo, como que es más simple. Luego entonces tenemos que expresar nuestra ecuación. Entonces tendríamos W seno de θ aquí. Y esto sería igual a M, a masa por aceleración, que es nuestra ecuación clásica. Y esto sería igual a masa por aceleración. La aceleración tendría dos componentes, como ya hemos dicho. Entonces el componente R va a ser igual a R θ punto cuadrado. ¿Ya? Y ahora para θ, ¿qué fuerzas tenemos en θ? La normal no actúa en θ, la fuerza que actuaría sería menos W coseno de θ, porque simplemente descomponemos el menos W seno de θ, también simplemente lo descomponemos aquí. Y si se fijan, al descomponerlo, apuntaría en este sentido. Este iría así y así. Entonces iría negativo en ambos sentidos, que es lo que tenemos en la ecuación. Y nuestra aceleración en θ tongo, que sería R θ punto punto. ¿Qué es lo interesante de este sistema de ecuaciones que se creó? Que tenemos la normal como incógnita, tenemos la velocidad angular como incógnita y tenemos la aceleración angular como incógnita. Tenemos tres incógnitas y dos ecuaciones. Entonces, ¿cuál es la forma de relacionar la velocidad angular con la aceleración angular? Sería mediante esta fórmula y θ. Claro, θ también es una incógnita. Las podríamos relacionar en función de esta fórmula, en función de θ. O sea, con esta relación que nos quedaría de esta manera. Entonces, así podríamos
relacionar estas dos incógnitas que tenemos. Aún así nada, ya podemos empezar a trabajar con esto. Ya, entonces escribí la ecuación que puse, la escribí acá chiquitita. Y bueno, como había dicho, tenemos tres incógnitas, pero nosotros tenemos que determinar teta, no podemos dejar todo en función de teta, así que teta también es una incógnita, pero nos están pidiendo un teta particular en una situación en puntual, que nos piden el teta cuando la pelotita se separa, entonces teta de separación. Ahora, ¿qué significa que la pelotita se separe de la esfera? Que no va a tener contacto con el suelo. Al no tener contacto, esto va a significar que la normal va a ser 0. Así que eso ya nos daría una incógnita menos. Y ahí sí tendríamos dos ecuaciones con tres incógnitas en las dos ecuaciones, pero agregamos una tercera ecuación con esta expresión matemática. Entonces, voy a dejar n igual 0 para el final. Primero simplemente voy a despejar de aquí. N menos W seno de teta va a ser igual a, como acá tenemos dos incógnitas, nos conviene partir despejando teta punto punto de la expresión de teta. Entonces, de teta vamos a tener que, ya, entonces aquí escribí la ecuación de teta, entonces sacaríamos que teta punto punto va a ser igual a menos W coseno de teta partido en la masa por R. Ya sabemos que W es igual a mg, lo podemos reemplazar al tiro, y esto nos quedaría mg, aquí, nos quedaría mg, se simplifica el m con el m, y nos quedaría que teta punto punto va a ser igual a menos g coseno de teta partido en R. Y ya con eso solamente nos quedaría avanzar a la otra ecuación, que lo voy a hacer en otra hojita. Bueno, entonces aquí nos faltaría trabajar nuestra ecuación de R, pero nosotros sabemos que n va a ser igual a 0. Por lo tanto, esto va a implicar que menos mg seno de teta va a ser igual a menos mr teta punto cuadrado. Por lo tanto, nos va a quedar, simplificamos los m, y nos va a quedar que menos g seno de teta partido en r va a ser igual a teta punto cuadrado. Bueno, el menos también se va, entonces esto quedaría en positivo. Y de la ecuación de teta obtuvimos que esta expresión para teta punto punto. Entonces, vamos a tener que teta punto punto por su parte va a ser igual a menos g coseno de teta partido en r. Sabemos que el radio de la esfera es b. Creo que lo sabemos, no sé si lo puse en el enunciado, lo voy a revisar ahora. Y con eso ya podemos seguir trabajando. Entonces, ahora, con esta expresión de acá, sabemos que d teta punto partido en d teta por teta punto va a ser igual a teta punto punto. Esto va a implicar que teta punto cuadrado, como lo habíamos dicho antes para el caso de la aceleración lineal, teta punto cuadrado va a ser igual a teta punto punto por teta. En este caso, teta, el de teta pasa multiplicando, integramos, resolvemos la ecuación diferencial y nos quedaría esta expresión. En este caso no nos tenemos que preocupar de las condiciones iniciales, ya que nos dicen que parte del reposo. O sea que parte del reposo significa que parte de... Bueno, lo voy a dibujar aquí. De teta punto acá, y teta punto punto por de teta. Entonces, teta punto punto de teta va a ir desde 0 hasta teta, y esto otro va a ir desde 0 hasta teta punto. Así que por eso no nos preocupamos de ninguna condición inicial. Ahora
simplemente aquí nosotros conocemos teta punto cuadrado, entonces podemos reemplazar. Bueno, pero acá en esta explicación me equivoqué en algo porque teta punto, nos va a quedar teta punto cuadrado medios aquí, pero la aceleración teta punto punto sí depende de teta, que es la expresión que tenemos acá. Entonces, como depende de teta, no podemos llegar a integrar sin considerar eso. Así que nos va a quedar la integral de menos g coseno de teta partido en r. Esto va a ser una integral indefinida, no me acuerdo, sin límite, superior e inferior. Por lo tanto, nos va a quedar que al integrar por d teta, vamos a tener que la integral de coseno, que la integral de coseno es seno. Y simplemente integramos y nos va a quedar g seno de teta partido en el radio, más una constante de integración. Ahora, ¿cómo determinamos esto? Nuestras condiciones iniciales, ¿cuáles son? Nosotros sabemos que la velocidad angular en un instante inicial va a ser 0, pero nuestro ángulo va a ser pi medios porque parte de la mitad. Si se fijan en el dibujo que habíamos hecho, en el dibujito que habíamos hecho, el ángulo teta parte desde la mitad, o sea, esto parte desde acá. Entonces, este ángulo correspondería a pi medios. Por lo tanto, reemplazamos aquí. Para determinar c, sabemos que cuando teta sea pi medios, teta punto va a ser 0. Por lo tanto, aquí vamos a tener 0 menos g partido en r más c. Por lo tanto, la constante de integración va a ser g partido en r. Y así finalmente vamos a obtener que teta punto punto, no, mentira, me equivoqué, voy a borrar acá. Entonces, finalmente así obtenemos que teta punto cuadrado medios va a ser igual a 2g por 1 menos seno de teta partido en r más g partido en r. Por lo tanto, aquí ya tenemos una expresión que nos va a ser útil. Ya, entonces acá me equivoqué, me acabo de dar cuenta que aquí ese 2 no va, porque ese 2 sale de aquí. Entonces finalmente ahora vamos a tener que teta punto, voy a despejar teta punto, nos va a quedar, finalmente teta punto cuadrado va a ser igual a 2g por 1 menos seno de teta partido en r. Entonces nosotros lo que tenemos que determinar es el ángulo cuando se desprende, o sea, el ángulo cuando la normal es 0. Esta ecuación es válida porque la calculamos cuando la normal era 0. Y también de aquí tenemos esta otra expresión, que también es válida porque la calculamos cuando la normal era 0. Por lo tanto, si igualamos ambas expresiones, vamos a obtener que teta punto cuadrado va a ser igual a 2g por 1 menos seno de teta partido en r más gr más g 2gr. Ahí sí. Y esto sería igual a esta otra expresión que obtuvimos acá, g seno de teta partido en r. G seno de teta partido en r. Por lo tanto, aquí ya tenemos todo en función únicamente de teta. Y esta expresión de acá la obtuvimos cuando la normal era 0. Por lo tanto, si despejamos teta de aquí, vamos a obtener el ángulo para cuando la pelotita se desprende de la esfera.
Bueno, aquí me confundí, esta expresión de aquí no va, porque esta expresión sale al simplificar lo otro. Por lo tanto, ahora sí tenemos esta expresión así, y eso no iba. Ahora con esta expresión, bueno, esta expresión viene de acá, por si acaso, que había quedado que menos g seno de teta partido en r más g partido en r. Por lo tanto, esto va a ser igual a g partido en r factor de 1 menos seno de teta. Por si acaso, me había confundido y lo había reescribido porque estaba mirando otra cosa en el momento. Que ahora sí, ahí sí tenemos esto y ahora ya hacemos esta igualdad de la cual saldría cuando el ángulo de desprendimiento. Se va eso con eso y nos quedaría que 2 menos 2 seno de teta va a ser igual a seno de teta. Sumándolo vamos a tener 2 igual a 3 seno de teta. Y esto implicaría que 2 tercios va a ser igual a seno de teta. Esto implicaría un ángulo de aproximadamente 41,81 grados. Que sería el ángulo cuando se desprende la bolita. Entonces, recapitulando lo que hicimos, primero determinamos una expresión para la aceleración angular y otra expresión para la velocidad angular, considerando la condición de que la normal era igual a 0. Aquí por lo tanto, obtuvimos estas dos ecuaciones de aquí. Luego, con la ecuación de la aceleración angular, mediante la relación matemática correspondiente, obtuvimos otra expresión para la velocidad angular. Por lo tanto, tenemos dos expresiones para la velocidad angular, las cuales podemos igualar y dejar todo en función de teta. Aquí la igualamos, aquí me equivoqué un poco, disculpen por eso. Aquí igualamos ambas y finalmente determinamos que el ángulo correspondiente al el ángulo teta cuando se desprende, el ángulo estamos considerando visto en este sentido, por si acaso. Cuando se desprende es 41,81 grados. También nos piden determinar la velocidad en ese minuto. Entonces, nuestra expresión para la velocidad angular en el minuto que se desprende es esta de aquí, teta punto cuadrado igual a g seno de teta partido en r. Igual a g seno de teta partido en r. Entonces vamos a tener que teta punto va a ser igual a la raíz de g seno de teta partido en r. A su vez, sabemos que cuando se desprende, nuestro ángulo es 2 tercios. El seno de teta vale 2 tercios. Por lo tanto, esto va a ser igual a g cuando se desprende. Cuando se desprende va a ser igual a g 2 tercios r. Por lo tanto, la velocidad va a ser igual a, bueno, sabemos que nuestra relación es el radio por la velocidad, que esto viene de aquí, acá tenemos esto. Tenemos que, por ejemplo, este es el ángulo R, formamos un arco S, a teta por R, teta punto por R va a ser igual a B. Aquí la escribí al revés. R igual a B. Por lo tanto, multiplicamos B por nuestra expresión para la velocidad angular. Finalmente vamos a tener R igual, bueno, digo B o R porque según el problema, el radio era B. Entonces aquí tenemos por 2 partido en R. Que esto va a ser igual a 2RG partido en 3. Y esa sería la solución del problema. Esta sería la velocidad cuando se desprende y este sería el ángulo cuando se desprende. Y ahí ya tendríamos el problema listo.